Bueno, vamos a hacer, ¿alguien del presidio, una pregunta? Si me lo permiten, me gustaría a mí hacer algunas preguntas. En primer lugar, felicitarlos por este extraordinario simposio que nos han dado una panorámica de lo que es un padecimiento endémico, si así lo aceptamos, que potencialmente tiene un elevado índice de carcinógenos, de tal manera que desarrollan neoplasias malignas en diferentes estructuras como ya se presentaron. Pero ¿cómo podríamos explicar la respuesta inmunogénica que pudiera tener el paciente o el individuo en que eventualmente, pese a ser un portador del virus del papiloma, no desarrolla un padecimiento neoplásico? Esto sobre todo en las mujeres que son portadoras, como son las sexoservidoras, en que un 43% de ellas, y muy similar a los hombres, tienen un porcentaje de ser portadoras, que si bien es cierto, las neoplasias del cérvix y del pene pueden ser íntimamente asociadas a este virus, ¿cómo es que el porcentaje de cáncer cérvico-uterino no se dispara en forma significativa tanto en la sexoservidora que en el resto de la población general? Y también la verdadera frecuencia del cáncer de pene. Si bien es cierto, el hombre es uno de los vectores para la transmisión de este virus, ¿cómo podríamos explicar que las neoplasias del pene de tipo escamo celular no alcancen más allá al 5% del resto de las neoplasias del organismo? Dejo la pregunta abierta para la mesa, sí, por si quieren participar. Por favor, doctora Acosta. Muchas gracias, señor presidente. Precisamente la parte que a nosotros nos interesa es estudiar la inmunidad, vamos a llamarle natural, que se presentaría cuando cualquier persona se enfrenta a esta infección. Y precisamente hacía la correlación de lo que ocurre en piel, que lo voy a comentar, por ejemplo, lo que ocurre en el varón. La infección del virus del papiloma en los varones, cuando se presenta, se enfrenta a un sistema inmunitario que tiene elementos celulares que lo van a mantener en una fase productiva, es decir, va a ser infectante, pero no va a los mecanismos de las citocinas, van a localizarlo y van a hacer que las oncoproteínas no se activen de manera especial y no disminuyan la producción de los interferones. Esto es algo muy interesante, por eso los varones se puede considerar que son los que pudieran tener mayor probabilidad de transmisión, precisamente porque la infección está localizado no solamente en la uretra, sino también asociada a la piel. En cambio, en la mujer, en la parte del cuello uterino, es una situación vulnerable porque adicionalmente, algo que está trabajando otro investigador, el doctor Adán Moreno, es en el sentido de buscar que cuando existe una relación sexual, pues también existe el depósito de semen, y también el semen coadyuva a que disminuya la reacción inflamatoria. Es decir, el microambiente de la piel en el varón es muy diferente y por eso la mujer es más susceptible a que exista una infección persistente del virus del papiloma, precisamente porque, pues por condiciones fisiológicas, el embarazo hace que, por ejemplo, los espermatozoides de cualquier persona no sean inmunogénicos, incluso para las mujeres debido a de lo que usted mencionaba, y esto hace que el sistema inmunitario dice, no vamos a formar una buena respuesta inmunitaria porque vamos a hacer que sigan apareciendo mayor número de mexicanos y mexicanas, porque están disminuyendo la respuesta inflamatoria, como me permití comentarlo en esta sesión. Es algo que ahora estamos viendo, la parte de los genotipos junto con la diferente localización de la infección del virus del papiloma. Esto es un punto de vista. Sí. Con respecto a la siguiente pregunta del doctor, por favor, doctor Viveros. Muy interesante su pregunta, señor presidente. Aquí hay una situación muy particular. No sabemos exactamente el papel que juega el virus del papiloma humano en el cáncer de pene. Sí sabemos que es la falta de higiene, la situación del esmegma,
que es el que va a ser el precursor del cáncer de pene, como está ya demostrado en esta situación. Sin embargo, se ha visto una asociación del cáncer con el papilomavirus. El papel que juega se desconoce totalmente, pero pudiera ser un precursor o un facilitador para estas condiciones. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ahora tratando de concatenar las preguntas, perdón por el tema, pero me interesa porque es un tema de salud pública. Así es. Como ustedes pueden considerar, ¿qué aspectos tendría verdaderamente o qué peso específico pudiera tener la prevención a través de las dos estrategias más ampliamente difundidas? Primero, los métodos de barrera, con el objeto de poder evitar ese contacto directo con las mucosas que pudieran eventualmente producir una lesión, una alteración. ¿Qué tanto verdaderamente con el preservativo puede ser factible abatir, por lo menos, si no evitar al 100%, el índice de infecciones de virus de papiloma? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo es posible pensar que con el hecho de que ya tengamos ahora una vacuna que es tetravalente, pudiéramos nosotros considerar que con una aplicación de un solo esquema será suficiente y no habrá que estar estimulando periódicamente al organismo con esta reacción inmunogénica con el objeto de despertar esa respuesta que nos permita mantener precisamente a este individuo, a la persona, con la posibilidad de defenderse ante una agresión de un virus? Porque el otro problema es que también los virus mutan y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Sí, doctor Vargas, por favor. Realmente, si hablamos de prevención primaria en cáncer cervicuterino, es con la vacuna, ya sea la tetravalente o la bivalente. En relación a que el virus del papiloma humano está relacionado con otros cánceres del tracto genital inferior, tanto en el hombre como en la mujer, y ahora con la orofaringe, en ambos, dependiendo del tipo de relaciones sexuales que tengan o la predilección sexual que también tengan. Por eso que en el 2011 ya se aprobó por la FDA la aplicación de la vacuna tetravalente en hombres, ya está autorizada. En relación a otro aspecto de preventivo que es donde debemos hacer más hincapié, es en la educación sexual. El hecho de no tener la práctica de sexo seguro desde el inicio de la vida sexual o fomentar la abstinencia sexual, que quizás sea un poco más complejo, serían una de las dos principales vías por las cuales podemos prevenir esta infección. Y digo infección porque secundariamente estamos evitando el cáncer. El cáncer se va a evitar con el agente etiológico. ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro? Y estamos hablando que probablemente en 20 años o en 30, es que los aspectos colposcópicos de las lesiones por los otros virus que no protege la vacuna van a dificultar el diagnóstico. Eso es un hecho. Probablemente en un futuro reciente o a corto plazo estén vacunas pentavalentes para quizá abarcar la mayoría de los cánceres. Pero una cosa sí es importante, el cáncer de tipo adenocarcinoma, ese hasta ahorita solamente con la vacuna creo que pueda prevenirse. De hecho, en países de primer mundo es el cáncer que más mata a las mujeres, el adenocarcinoma. Sí, doctor Ulises. Sí, gracias. En el caso del cáncer epidermoide anal, comentábamos que sí es necesario establecer algunos programas de detección oportuna, sobre todo en los grupos de alto riesgo. Entonces, en pacientes VIH positivos o pacientes que tienen antecedentes de relaciones por vía anal, se pueden hacer algunas pruebas como la aplicación de ácido acético para detectar zonas sospechosas, tomar biopsias y de esa manera pues detectar al paciente en la etapa de neoplasia intraepitelial anal y no esperar a que llegue a la al carcinoma epidermoide de ano. En otros países están haciendo algunas técnicas fotodinámicas para poder hacer detección de lesiones en etapas tempranas, pero la prueba del ácido acético es una prueba muy sencilla que podemos hacer detectar zonas que pudieran ser sospechosas y mandarlas a estudio histopatológico. Pero también otro de los problemas que hemos visto y comentábamos también en la presentación,
que los carcinomas epidermoides anales se diagnostican a veces en etapas tardías. Ya veíamos que algunos ya tienen invasión linfática o afección del esfínter anal, y deberían ser lesiones que se deberían de diagnosticar en etapas muy tempranas. Lo que pasa es que muchas veces a los pacientes que presentan una masa tumoral en esta zona, que tienen hemorragia, que tienen dolor, los catalogan como pacientes con enfermedad hemorroidal. Entonces estos pacientes, cuando hay masa tumoral en la región anal y dolor, debemos sospechar que el paciente tiene una situación diferente a enfermedad hemorroidal, y estar entonces preparados para hacer un buen diagnóstico en etapas pues iniciales y ofrecer un tratamiento más oportuno a estos pacientes. Esos pacientes actualmente se tratan con quimio y radioterapia. Todavía nos tocó la época en que se detectaban lesiones muy avanzadas y eran pacientes que a veces acababan con colostomías o resecciones abdominoperineales, pero en etapas tempranas el tratamiento es muy exitoso todavía. Doctor Vargas. Quiere puntualizar el aspecto del virus del papiloma humano en los hombres. Realmente ahorita uno de los aspectos diagnósticos y de prevención secundaria todavía están las guías de manejo de la paciente con neoplasia interepitelial anal, y realmente se han modificado recientemente, y solamente las neoplasias interepiteliales anales 2 y 3 son las que se deben de tratar. Ahorita la neoplasia interepitelial grado 1 no debe de llevar ningún tratamiento. Ahora, son grupos especiales. Sí hay guías de manejo, pero en pacientes de alto riesgo, como ya se mencionó, pacientes VIH, o simplemente también debe de ser en mujeres, y es un interrogatorio que debe ser dirigido y con prudencia y con cautela y con cierto tacto las relaciones anales que llevan las mujeres. ¿Por qué? Porque también, independientemente de que haya grupos de alto riesgo como son sexo de hombres con hombres, también existe sexo anal de heterosexual, por decirlo de alguna forma, y esto sí puede tener ese grupo de pacientes también ser sujetas a diagnósticos tempranos. Entonces la neoplasia interepitelial la podemos detectar con la anoscopía de alta resolución, que es un método diagnóstico similar a la colposcopia del cuello uterino, que en el colegio al cual yo presido estamos fomentando los cursos precisamente en este aspecto, porque se ha incrementado mucho la neoplasia interepitelial, no necesariamente en grupos de alto riesgo, sino en mujeres heterosexuales. Sí, doctor Costa. Doctor Costa. Bueno, quedó el comentario que nos hacía nuestro presidente en relación a las vacunas. Efectivamente, las vacunas se tienen que administrar por vía parenteral, precisamente para provocar un mayor reclutamiento del sistema inmunitario, ya que vimos que la infección natural no es eficaz para desencadenar una buena respuesta inmunitaria. Y nos comentaba acerca del número de dosis. Nosotros sabemos que una respuesta inmunitaria específica, para que genere linfocitos de memoria, se requiere un mínimo de 2 aplicaciones, porque en la primera aplicación de la vacuna se van a producir anticuerpos de isotipo IgM y linfocitos de memoria. Y es por eso cuando en algunos estados, incluso aquí en el Distrito Federal, se mencionaba de un mínimo de 2 dosis, porque precisamente ahí cambia el tipo de inmunoglobulina a anticuerpo IgG, que es el que se encuentra y que es circulante y que puede llegar fácilmente a la parte de las secreciones cervicovaginales. Es por eso entonces que se recomienda un mínimo de 2 dosis. Y una pregunta muy interesante a nosotros en la parte de investigación es que la mayoría de todas las vacunas solamente se dedican a estudiar anticuerpos, pero realmente la inmunidad celular, que es algo que también a nosotros pensamos abordar, sería interesante que en la mayoría de las mujeres que hay una buena resolución clínica, la inmunidad mediada por células es quien resuelve el problema. Entonces sería muy interesante no solamente ver la duración de los anticuerpos, sino realmente también ver el estudio de inmunidad celular. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Doctor Viveros, mencionó en el varón una prevalencia del 43% y con desarrollo de síntomas en el varón de un 5%. ¿Hay diferencias de esa prevalencia en pacientes circuncidados o no? Ya que habló de aspectos del esmegma. ¿Hay diferencias o es igual la prevalencia, circuncidados o no circuncidados? Sí, se manejaba que un paciente circuncidado iba a tener menos probabilidad de tener el papilomavirus. Sin embargo, en un estudio reciente que sacaron en el hospital de un
proyecto de tesis de una residente, no encontró ninguna diferencia, ¿sí? Prácticamente es igual si esté circuncidado o no. Yo creo que un punto importante es usar el preservativo, ¿sí? Contestando una de las partes que preguntaba el doctor Ochoa, era si los protectores pudieran en un momento dado evitar la infección del papiloma, si estamos viendo que uno de los factores principales para que el varón sea el portador o el transmisor de esta infección es que la tenga en la uretra, y esta al momento de la eyaculación va a barrer con el esperma, con el líquido seminal, el líquido de eyaculación, va a barrer el virus hacia el interior de la vagina de la mujer. Evidentemente que si evitamos que se quede ahí, va en un momento dado hasta preservar que no tenga la infección. Sin embargo, no está perfectamente bien estudiado esto y está en tela de juicio, pero consideramos que pudiera ser un factor importante el uso del preservativo en la relación sexual. Y más que nada que desconocemos qué varones están infectados, ¿sí? Es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque no sabemos quién, ¿sí? Y aunque la pareja esté infectada, si hacemos un examen, pudiera salir negativo en la pareja, pues. Entonces es algo bastante problemático poderlo diagnosticar en el varón. Considerándose los estudios de hibridación para el diagnóstico, entiendo que la secreción de la uretra podría ser una posibilidad. Sin embargo, las lesiones que habitualmente produce el virus del papiloma se encuentran intrínsecamente en el glande. ¿Esto es posible solamente con la obtención de un raspado de esa región? Sí, generalmente sí, aunque sin que haya un raspado como tal. Por ejemplo, nosotros tomamos la muestra con un cepillito. Si lo introducimos de 2-3 centímetros en la uretra del pene, cepillamos y sacamos y la ponemos en un portaobjetos. Sin embargo, bueno, hoy otros estudios que lo hacen con un hisopo, y el hisopo no raspa tanto como el cepillito. Lo que sí es que es bastante molesto para el paciente, y entonces entramos en las cuestiones éticas de que el paciente debe autorizarnos el estudio y que le puede molestar, y en un momento dado hasta causarle algún problema en la uretra, ¿sí? Pero bueno, sí se hace con el cepillito el raspado, ¿sí? La situación es que, aún a pesar de esto, no es seguro que el paciente salga positivo con la PCR o con microarreglos, etcétera, pues sí. Doctora Costa. Sí, precisamente eso es lo interesante de la infección. O sea, la mayoría de los estudios han dicho que es la parte de la uretra, pero se estamos viendo que el virus del papiloma en el varón también se puede asociar a la piel relacionado con lo del glande. Entonces es ahí donde en este estudio que se terminó, que como comenta mi colega el doctor Viveros, efectivamente una de las residentes de urología, encontramos que también en la piel es factible localizar el virus del papiloma, porque el cepillado uretral en ocasiones aleja mucho al varón, y entonces dice, no, pues es un método un poquito agresivo. Entonces ahora lo que estamos haciendo es no solamente la parte de la uretra, sino complementariamente también hacer una búsqueda también intencionada en la parte del glande y asociado a esto. Y otro de los aspectos también muy especiales, que a lo mejor puede ser muy simple, es de que también el lavado de los genitales, porque aparte del uso del preservativo, pues esto también disminuye, elimina a la mayor parte de las células infectadas, ya que son por descamación y no son perceptibles a simple vista. Entonces yo creo que es algo interesante el ver de que el varón, pues también tenemos que estudiarlo, no solamente la parte uretral. Doctor Vargas. Bueno, una parte importante, porque formó parte de mi tema, son las pruebas de BPH. Realmente no hay una guía de pruebas de BPH en hombres, o sea, no está autorizado, digamos, en un protocolo, probablemente sí de investigación, pero en una guía clínica práctica, en la prueba de BPH no está indicada ni en grupos de alto riesgo. Lo que, a diferencia que si nosotros queremos emplear una prueba para grupos de alto riesgo, sería la citología anal, y si este es anormal pasaría a una anoscopia de alta resolución con toma de biopsia. ¿Por qué? Por el costo. O sea, podemos hacer pruebas a todas las personas,
pero el costo lo limita. Yo creo que la única es el viraje que hay de la citología a la prueba de BPH para la detección oportuna de cáncer. ¿Una pregunta del auditorio? Sí. Muchas gracias por las ponencias. No cabe duda que estamos ante un problema, como lo expresa el doctor Ochoa, un problema verdadero de salud pública en México que va cada vez en creciendo, y por desafortuna creo que además de los pacientes que acuden infectados con virus de papiloma, por desafortuna los estamos viendo cada vez más en concomitancia con otro tipo de enfermedad viral como es el molusco contagioso, que antes prácticamente era una enfermedad que no la veíamos con tanta frecuencia como la estamos viendo en la actualidad. El paciente que una vez que está diagnosticado con infección de virus de papiloma y está tratado con cualquiera de los métodos, bien sea cremas, bien sea electrofulguración, lo que uno le ofrezca, es un paciente que va a vivir intranquilo toda su vida, sabiendo el hecho de que en cualquier momento puede volver a recaer clínicamente con el problema. Quiero preguntar, porque es algo que además prácticamente hasta lo exigen a veces los pacientes, ¿es útil o sería útil la aplicación de la vacuna en estos pacientes que ya están tratados para prevenir recidivas? Sí, doctor. Bueno, Doctor Vargas. la vacuna es preventiva, no es curativa. Si tenemos este concepto, no está indicada. En pacientes que puedan tener un reporte de Papanicolau normal, se puede aplicar. De hecho, en algunos esquemas a nivel internacional se puede hacer la citología junto con la vacunación, pero la vacuna es preventiva, no es curativa, en ningún momento es curativa. Están en proyecto las vacunas terapéuticas. Las dos vacunas que hay son preventivas. Doctora Costa. Sí, seguramente nuestro colega trato de entender y encauzar la pregunta en el sentido de que si no se ha hecho la genotipificación del virus del papiloma, es decir, sería la primera, si es la respuesta positiva y es de un genotipo no oncogénico y por razones especiales en donde existe probabilidades de una nueva reinfección, sí sería deseable la aplicación de la vacuna porque va directamente para la vacuna bivalente, que sería como la 16 y 18, porque a lo mejor tuvo de infección por otros genotipos no oncogénicos. Quisiera puntualizar porque estamos en un foro que sí me gustaría dejar concreto esto. La prueba de BPH no es un requisito para vacunar a una persona, que quede bien claro. Ya si una persona tiene una prueba de BPH y tiene los tipos o no los tiene, eso ya es otra historia, pero la prueba de BPH no se indica previa a la vacunación. Bueno, pues estamos en el tiempo establecido y a nombre de mis compañeros académicos del Hospital Juárez de México, a nombre de todos los trabajadores del hospital, agradecemos este foro para poder nosotros compartir con ustedes estos aspectos importantes de un problema grave que es el virus del papiloma humano, y pues no me resta más que desearles buenas noches y mi cordial invitación a los festejos del 165 aniversario del hospital. Muchas gracias, señor presidente académico, muy amable. Muchas gracias, señor académico doctor Manrique. Bueno, pues esta noche creo que nos llevamos tarea a casa. Lo primero, y quisiera yo participar con esto a nuestros colegas médicos de primer contacto, el agravable problema que ahora tenemos en cuanto a problema de salud, que es la transmisión de los virus por la vida sexual. Dos, que también la vida sexual es parte de los comportamientos y estilos de vida que causan probablemente un cáncer, de tal suerte que tendremos que tener mucho más énfasis en ser asertivos y no esperar a que este grupo de pacientes, que todavía a veces no sabemos identificar, debamos de hacer una detección oportuna que nos permita adelantarnos a estas lesiones
y que eventualmente puedan ser diagnosticadas en etapas tempranas en lugar de ser etapas avanzadas, que hace la diferencia en el éxito. En segundo lugar, es importante recordar que ha habido logros, que es fundamental las pruebas para poder detectar este tipo de padecimiento viral y que eso es importante que nosotros sistematicemos y hagamos un esfuerzo y probablemente las academias tengan que ver sobre cuáles serán los mejores protocolos en el manejo en conjunto con todos los médicos especialistas. Por otra parte, el progreso de la medicina nos ha llevado ya a ofrecer vacunas en las cuales habrá mucho que discutir, como es cómo hacer, en qué edad aplicarlas, para qué iniciar antes de la vida sexual o por qué iniciarlos antes de la vida sexual y no cuando ésta ya se ha empezado. Y finalmente, uno de los aspectos fundamentales que yo creo es de que tendremos la oportunidad de seguir avanzando, no solamente en los aspectos intracitoplasmáticos e intracelulares, que es donde está alojado el virus, sino que tendremos que desarrollar estudios de los codones, de la proteómica y de la genómica, que nos permitan avanzar en la investigación sobre el virus del papiloma humano. Nos sentimos muy complacidos con este simposio y a nombre de la Academia Mexicana de Cirugía, señor director Manrique, háganos el favor de hacerle llegar a toda la comunidad de esa prestigiada institución nuestras felicitaciones por estos primeros 165 años de existencia, y lo que nos alienta es el esfuerzo, el entusiasmo y la pasión que están ustedes colocando para transmitir a la población que no solamente el Hospital Juárez de México se caracteriza por ser un centro asistencial, tampoco ya solamente un centro de docencia, sino que ahora está desarrollando una estrategia importante y significativa con un problema real de salud pública, como lo es el virus del papiloma humano, y que ustedes están en el campo de la investigación y que llegaron para quedarse y desarrollarse. Felicidades y buenas noches. A continuación, le solicitaré al señor académico doctor Francisco Pascual Navarro Reynoso, el señor secretario de nuestra corporación, tenga bien comunicarnos las próximas actividades para la siguiente semana. Sí, gracias, señor presidente. La siguiente semana, el martes 28, se llevará a cabo la sesión conjunta con la Academia Nacional de Educación Médica, con el simposio Estrategias en Educación Geriátrica, cuyo coordinador será el académico doctor José Francisco González Martínez. La primera ponencia estará al cargo del doctor y académico Alberto Lipschitz Ginsberg, con el tema educación médica. El tema de educación quirúrgica estará al cargo del doctor Óscar Chapazuela por invitación, y el tema de educación en y para la salud lo expondrá el académico doctor José Francisco González Martínez. Aquí los esperamos el martes 28 a las 7:30 de la noche. Buenas noches. Buenas noches.